este día, Señor. Gracias de que estamos en ti, de que podemos estar en ti, injertados en la vid verdadera. Señor, tú mismo lo dijiste, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y todo aquel que habita en mí, fluye la vida del Señor, la vida de Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu vida que fluye en nosotros. Te debemos la vida. Señor, no solamente pagaste por nuestros pecados en un día como hoy, pero también, Señor, cada día nos sostienes por tu presencia, por tu ánimo y por tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Señor, te pedimos tu ayuda. Te pedimos tu ayuda en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Señor, sigue abriendo nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras mentes para que podamos estar escuchando, recibiendo, Señor, para que podamos ser enseñados y que nuestros sentidos espirituales sean continuamente ejercitados para, Señor, estos tiempos en los cuales estamos viviendo y los cuales están aún por venir. Señor, podamos estar bien despiertos y entendiendo lo que está pasando en el mundo, sabiendo que no hay ningún detalle que te escapa a ti. Padre, gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Aleluya. Es privilegio, amada iglesia, de tener un mapa. En cualquier lugar donde uno se dirige o donde uno va, usa un mapa, especialmente cuando ese lugar es desconocido. Razón más, el futuro es desconocido para ti y para mí, pero Dios nos ha dado un mapa para que sepamos dónde estamos y sabemos qué es lo que viene, cuándo está la otra curva, la bajada, la subida. Todo esto Dios nos lo ha puesto en su escritura. Claramente está, como dice la palabra, encerrado y se requiere de que estemos llegando a los tiempos como lo estamos haciendo ahora y también que el Espíritu Santo nos esté revelando las cosas. Dice la palabra de Dios, Dios se lo dijo a Daniel y a otros, estas palabras estarán encerradas hasta los tiempos del fin. El conocimiento aumentará y Dios está dando revelación a su pueblo para que cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, cuando leemos la profecía, humildemente delante del Señor, en dependencia de Él, conforme a su soberanía, Él arroja luz a nuestras vidas. No te digo que se entiende todo a la primera lectura, ni te digo que yo lo entienda todo, ni mucho menos. Pero con humildad nos acercamos al Señor, nos paramos sobre las palabras y entendemos lo que Dios nos quiere revelar. Y esta tarde para mí es un privilegio de que podamos, en estos tiempos, cuando vemos que el mundo entero está siendo parado, cuando vemos que Dios puede realmente hacer todo lo que Él quiere, y que lo que está escrito en la Biblia ocurrirá tal como está escrito, entonces reconocemos que las Escrituras, el libro del Apocalipsis, muchísimos de los profetas del Antiguo Testamento, son como mapa de carretera. Hoy usamos el GPS, pero hay un mapa en el teléfono. Vemos las curvas, vemos la dirección y creo que es importante que como hijos de Dios, estoy convencido, y por eso Dios lo ha puesto en la Biblia, estoy convencido que la palabra de Dios es lámpara a nuestro pie y es lumbrera a nuestro camino. Así que en este camino que, mira, una sacudida de orden mundial, vamos a decir la primera de esa característica, nunca jamás antes ocurrió una tragedia así, se entiende, porque estamos en la era de la globalización, todos los países están relacionados, pero aún así es la primera vez y sabemos que estas cosas van a seguir. Así que yo te invito a que puedas escuchar otra vez la grabación de hace 2 semanas, visualizarla, está en YouTube, donde hemos estado viendo
una vista de pájaro. En un tiempo corto vimos casi todo lo que está ocurriendo, todo no, pero vimos a vista de pájaro algunos eventos muy importantes y puntos bisagras que ocurren a lo largo del desarrollo del Apocalipsis. Y me gustaría preguntarte, no voy a poder escuchar tu respuesta, a no ser que los discípulos aquí de casa sepan la respuesta y me la vayan dando, pero estuvimos hablando de 3 grupos de 7. Y dijimos que la historia se va a desarrollar en 3 grupos de 7. Está en el Apocalipsis esto. Hoy vamos a mirarlo más detenidamente. Hace 2 semanas estuvimos viendo vista de pájaro. Vimos que hay un primero, segundo y hasta séptimo. ¿Cuál es el primer grupo de 7? ¿Cómo se llaman? Sellos. Son los sellos. Muy bien, muy bien. Tengo buenos discípulos, buena esposa. Que Dios me la bendiga mucho. Amén. Hay 7 sellos que están al principio. Y después, ¿qué viene después de los 7 sellos? Las trompetas. Muy bien, aquí, aleluya, gloria a Dios, otra buena estudiante. Después de los 7 sellos, dijimos que viene después. Tienes que leerlo otra vez, hago referencia hace 2 semanas, míralo, como dijimos que una cosa viene después de la otra. Muy bien, entonces llegamos a los 7 trompetas. Muy bien. ¿Qué pasa en la última trompeta, en la séptima trompeta? Las copas. 7 copas. No, ¿qué pasa a la séptima trompeta, a la última trompeta? Nos vamos con el Señor. Aleluya, nos vamos con el Señor y el Señor viene a la tierra. Nosotros lo encontramos en los aires. Esa es la última trompeta y la séptima trompeta, trompeta de Dios. Los muertos resucitarán, aleluya. Los muertos en Cristo, porque los demás solamente al final del milenio. Y después de los sellos vienen las trompetas. Y después de las trompetas, ¿qué vienen? Las 7 copas de ira. Las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Tiempo muy penoso. Dios lo ha marcado. Creemos en un Dios justo. Las injusticias que ocurren en el mundo y que van en aumento serán o pagadas por la sangre de Cristo, porque la persona se arrepienta, o serán vengadas, porque Dios dijo, mía es la venganza, dice el Señor, y serán vengadas sobre los seres humanos que no se arrepienten de aquí a aquel entonces. Entonces esta tarde pues vamos a estar mirando, he tomado la oportunidad de enviaros 2 archivos PDF a vuestros teléfonos durante la alabanza y uno de ellos se titula así, Armonía de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6. En una lectura detallada de estos capítulos, verás que están en armonía. En los 4 capítulos se describen las cosas en el mismo orden. Hoy estamos leyendo Apocalipsis, pero este capítulo 6 de Apocalipsis, que empieza hablándonos de los sellos, está vinculado y está en armonía con los evangelios, con la vida de Jesús, cuando los discípulos les preguntaran, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos preguntaron esto. ¿Cómo serán estas cosas? ¿Y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? En Mateo 24, por ejemplo, versículo 4, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Y entonces el primer sello que leemos en Apocalipsis 6, si quieres vamos ahí para poder leerlo, nos dice
vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Te recuerdo que este libro, que está sellado con 7 sellos, no hay nadie digno en todo el universo para abrirlo. Solamente el Cordero de Dios, solamente Jesucristo. Así que cuando Él quiera y cuando Él decida que sea el momento, Él abrirá el primer sello. Hay una de las características que tenemos nosotros, hijos de Dios, que tener muy clara y estar muy confiado en ella. Es que, a pesar de los horrores que vamos a leer, todo está siendo controlado por Dios. Él está al principio, Él es el alfa, y Él está al final. Es quien abre el primer sello. Si Dios no quisiera que estas cosas ocurriesen, entonces el libro lo hubiera tirado a la basura. Pero no lo tira a la basura. En el momento adecuado el Señor abre el primer sello. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a los 4 seres vivientes que me dijeron con voz de trueno: ven y mira. Así que vamos a venir y vamos a mirar. En el versículo 2 nos habla de un caballo blanco, en el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese primer caballo blanco, hay que siempre dejar que la Biblia se explique a sí misma. Veréis que cuando yo enseño del fin de los tiempos, rehúso de hacer especulaciones y rehúso de decir esto es el otro. Me gusta centrarnos en la palabra, leer la palabra y ver lo que dice. Y vayamos a leer a otro pasaje, y tenemos que tener todo el consejo de Dios. En Apocalipsis hay otro caballo blanco, que es el que leemos en Apocalipsis 19. Si quieres la referencia, yo te la doy, creo que es en torno al versículo 10, Apocalipsis 19. Algunos piensan que ese primer caballo blanco que vemos aquí en 6.2 habla del Señor, pero permítame hacer la comparación con el capítulo 19, a partir del versículo 11, cuando se nos habla del jinete del caballo blanco. ¿Vale? Entonces ahí nos dice que el que lo montaba se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, sus ojos como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor de la ira de Dios. Y después nos dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque el versículo 2 del capítulo 6 nos dé menos descripción, vemos que las descripciones que nos dan no tienen nada que ver con las descripciones de Jesucristo, el Verbo. Claramente en el capítulo 19 Jesús es el Verbo, y ahí nos habla de, por ejemplo, no que tenía una corona, pero tenía muchas diademas. Tampoco tenía un arco para pelear. El arco representa a los cazadores y representa al primero que era el más grande de los cazadores, Nimrod, y como cazador pues representa la naturaleza humana, la naturaleza carnal, el que lleva las cosas a cabo con sus propias fuerzas y sus propias capacidades. Así que el que está en este caballo blanco tenía un arco, no tenía una espada. Le fue dado una corona y no tenía diademas. Y salió venciendo y para vencer. ¿Quién podría ser entonces
si no es el Señor Jesucristo. Pues el mismo Señor nos dice en Mateo, te he dicho que la armonía existe y la puedes comprobar, léela, estudia el texto que te he dado, que son solamente versículos, y los he puesto uno al lado del otro para que se puedan ver. Nos dice Cristo que tenemos que cuidar de no ser engañado. Está claro que si vamos a ser engañados, pues el engañador tendrá que venir de blanco, porque si viene de negro, por decirlo de alguna manera, si le vemos los cuernos al diablo, pues ya sabemos que es diablo. Pero cuando el diablo se disfraza en ángel de luz, o como aquí el anticristo se viene en un caballo blanco, pues muchos van a caer en la trampa. Pero Jesús nos avisó claramente, y la primera señal que nos da el Señor es: mirad que nadie os engañe. Y vivimos hoy en un tiempo de gran engaño. De gran engaño no solamente en el mundo de las personas que no creen, pero también en la iglesia. Muchos se han apartado del evangelio sincero, del evangelio sencillo, del evangelio de la cruz de Cristo, del evangelio de negarse a sí mismo, del evangelio de que la santificación la tenemos que conseguir en Dios, porque si no, no vamos a ver al Señor. Así que estos tiempos son peligrosos por el engaño. Y el engaño, por definición, no es fácil de destapar. Tenemos que tener discernimiento espiritual, porque ¿cómo sabemos que algo blanco no es blanco? ¿Cómo sabemos que alguien que dice, mira, yo soy el salvador del mundo, yo voy a arreglar los problemas de la sociedad, cómo vamos a hacer para no, pues, adularlo y levantarlo sobre un piedestal? En otros evangelios de la armonía, muchos dirán, yo soy el Cristo. Y sabemos que el anticristo lo va a decir. Yo soy Dios, y lo va a decir sentado en el templo de Dios. Se va a presentar así al mundo. Yo soy el Cristo, yo soy el ungido de Dios. Y nos dice la palabra que este personaje también va a hacer muchos milagros. Hoy en día el engaño está básicamente limitado a las palabras. Uno habla así, uno habla así. Pero con el tiempo, en los tiempos en los cuales estamos entrando y la carretera espiritual que Dios nos marca, vemos que el diablo, el anticristo, va a estar haciendo milagros. Milagros. Y con grandes señales se va a manifestar. Va a haber un engaño rampante y va a ser muy difícil decir, no, esto es el falso, mira el verdadero. Porque las personas van a ser absorbidas por el labio, por la forma de hablar, por la presencia, por la capacidad, por la paz que va a traer a la tierra y también por los milagros que va a estar haciendo. También en estos tiempos estamos rodeados de evangelios falsos evangelios. La Biblia habla de los falsos apóstoles. Me pregunto dónde están. Falsos apóstoles, falsos maestros. La Biblia habla de falsos profetas. Sin embargo, hoy en día están también detrás de una cámara, como yo. Están probablemente con más colores y más bombos y platillos, y brillan probablemente mucho más que muchos de nosotros, pero están ahí también en la primera plataforma de YouTube, ¿vale? Y de cualquier lugar del internet, donde se está transmitiendo evangelios que no son. Así que, mi querido hermano, te quiero rogar que uses de muchísimo discernimiento. Yo no quiero hablar contra nadie en particular, tú no me has escuchado hacerlo y no lo hago, pero en general sí, muchos no llevan el Espíritu de Cristo en su manera de hablar. Tienes que mirar siempre a Cristo como Él era humilde y
Y, por ejemplo, hay muchos que hablan a menudo de muchas riquezas, piden mucho dinero, están en los cultos pidiendo hasta 2 o 3 veces ofrendas. No lo hacía el Señor Jesús, ¿vale? Enseñan lo que a la gente le gusta oír, cumpliendo la profecía que dice que se amontonarán maestros conforme a sus deseos. No hablan de negarse a sí mismo, como eso es pobre, eso no es políticamente correcto, y como esto no le gusta oír a las personas, pues estos predicadores no hablan de la cruz, no hablan de negarse a sí mismo. No hablan de llevar la cruz a diario, te repito que Cristo dijo a diario. Apelan a los deseos, a las necesidades de las personas. Les prometen muchas bendiciones y muchas cosas, todo en el nombre de Jesús. ¿Vale? Levantan el ego de las personas. Les ofrecen puestos, les ofrecen de todo, ¿vale? Y tal levadura, pues se levanta. Prometen en falso un horizonte natural próspero. El Señor nunca ha venido a prometernos riquezas naturales y materiales. Él ha venido a restaurarnos con el Padre y a darnos riquezas espirituales. Una vez más, nadie está en contra del dinero, pero es el amor al dinero y poner ese afán por el dinero por delante que termina siendo un engaño y una trampa. Te hablo de esto porque estamos hablando de la primera señal, en la cual estamos ya metido medio cuerpo. No solamente la punta de los pies metido en el engaño. El engaño está rampante, está cada vez más, y por lo menos medio cuerpo estamos ya metidos. Así que si hoy no estamos usando de discernimiento, probablemente ya se nos haya metido levadura y formas equivocadas. Así que te ruego que está bien que puedas leer libros, que está bien que puedas escuchar predicaciones, pero cuidado quiénes son. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, ¿vale? Y tienen que ser los frutos que Cristo llevó. Nos dice también que el buen pastor su vida da, así que hay que ver qué tipo de vida estas personas están viviendo. Jesús dijo que, la palabra de Dios dijo en 2 de Corintios 11, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mira el versículo 24 de Mateo 24. Se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, que pueden estar delante de una cámara y reclamar y proclamar de que son ungidos por Cristo. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren mirad está aquí, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Esa es la primera señal. Este primer sello es el engaño. Cuando Cristo abre este sello, el engaño ya llegará a su cúspide con la llegada de este caballo blanco y de él que lo monta, que es el anticristo. Todavía el anticristo no está visible, no te digo que no esté vivo, pero no está visible, no hay esa persona que está controlando el mundo, esa persona que firma un pacto de paz con Israel, esa persona que a través de cuyo trato y negociaciones permita que se reconstruya el tercer templo. Estos días hemos dicho que es la Pascua judía también. Y cuando hablamos con un judío, le podemos tocar ese punto, ¿no? Porque ellos
según su ley, deberían estar matando el cordero. Lo hemos leído tú y yo, ¿no? Pero eso lo tenían que hacer ahora en el templo. Y no tienen templo. Así que toda la fe, la religión judía, tiene ese problema, esa contradicción. Si Dios nos ha pedido de matar un cordero, no han reconocido el Cordero de Dios y entonces no tienen templo. Eso ha sido permitido por Dios, que su templo se destruya. Y entonces ahora están en esta disyuntiva y dicen, ¿qué hace? ¿Qué hago? Claro, ¿qué tienen que hacer? Poner su fe en el Cordero de Dios, en Cristo Jesús, pero como todavía no lo reconocen, pues está en esta disyuntiva y no saben cómo poner la sangre sobre sus vidas, porque lo creen. Entonces, claro, están obligados de tirar de sus creencias, pues, argumentos para ver cómo pueden arreglar el problema grave que tienen. Pero por obra y negociaciones del anticristo probablemente se vaya a reconstruir el tercer templo. Eso es un hecho, está en las escrituras. Se va a reconstruir porque el mismo anticristo se va a declarar Dios en este templo. Y durante 3 años y medio los judíos podrán volver a empezar a sacrificar. Lo que hacen los sacrificios diarios y los sacrificios de la Pascua volverán. Imagínate, va a ser un día de gozo para los judíos de pensar, wow, otra vez tenemos un templo, otra vez podemos sacrificar cordero. Tú y yo lo vamos a ver. Y cuando veamos estas cosas, sepamos que el anticristo, probablemente aquel que firme el pacto de paz con ellos y permita por sus negociaciones que se vuelva a edificar el templo, pues ya el primer sello se ha abierto. Tú ves cómo la hoja de ruta, como el mapa está abierto. Bien, si me salto algunas explicaciones por el tiempo y no has seguido algunas de mis conclusiones, pues por favor no duden en preguntarme por qué hablo de 3 años y medio, por qué hablo de que va a declararse Dios, dónde está escrito esto, y yo te puedo remitir obviamente todos los versículos. Muy bien, pues vamos al segundo sello. Repito, hace 2 semanas fue una vista de pájaro y hoy vamos en pormenorizado. Cuando abrió el segundo sello, ¿quién abrió el segundo sello? El Señor. El Cordero, el Señor. El Señor. Cuando abrió el Señor. ¿Ves por qué Él quiere que tú lo sepas? Y por eso lo ha escrito. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Obviamente Dios quiere que veamos, que vengamos y que miremos. Salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. A ese caballo le es dado el poder de quitar la paz. Dios permite que el anticristo venga. Dios permite y va a permitir que se quite la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando vienes conmigo justo a continuación de Mateo 24, cuando habla de que muchos os engañarán, en el versículo 6, Jesús dice, oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Claro, nosotros los cristianos que vamos a estar viviendo esto, muchos van a estar muy turbados. ¿Cómo que ahora una guerra en todos los sitios, tantas personas muriendo? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice el Señor. Se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Y lo puedes leer en la columna de Marco, lo puedes leer en la columna de Lucas, o lo puedes leer en la columna de Apocalipsis, y ves la armonía. Está en armonía los 4 evangelios y se van desarrollando los sellos, y Jesús contestaba a sus discípulos lo que iba a pasar. Tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, ¿quién abrió el tercer sello? El cordero. El Cordero. El Cordero. Nunca olvidemos, y tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Tú y yo estamos injertados en la vid verdadera. Así que nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, Jesucristo, que somos el cuerpo de Cristo, y la cabeza va a abrir el sello. Tercer sello. Oí al tercer viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en su mano, una de estas balanzas, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo, 1 libra es medio kilo, ¿vale? Entonces 2 libras de trigo es 1 kilo de trigo, 2 medio, 1 kilo de trigo, por 1 denario, sueldo diario, el jornal de alguien que trabaja. Si hoy el jornal de un trabajador puede ser, no sé, 50 euros, por decirlo algo, por día de trabajo, pues conseguirá 2 libras de trigo por 50 euros. Y 6 libras de cebada por 1 denario, por el mismo jornal, entonces conseguirá 3 kilos de cebada. El trigo estará cotizado a 1 kilo por 50 euros. Veremos el tiempo del fin cuánto es un jornal, ¿vale? Tú me entiendes, ¿no? Hay que adaptar para el tiempo de aquel, pero eso es lo que nos está diciendo. El denario, no hace falta saber cuánto, es básicamente esto, un jornal. Así que el jornal de hoy, ya que estas cosas tienen que pasar hoy o mañana, el jornal de mañana. Así que el trigo será cotizado 3 veces más que la cebada. Y nos dice en Mateo, Marcos y Lucas que habrá hambres, hambruna, en diferentes lugares. No dice en todo el mundo, dice en diferentes lugares. Cuando vemos lo que está pasando, podemos entender con la mente natural que pudiera llegar a hambrunas, o podemos entender cómo pueden llegar a hambrunas. No estamos en hambruna ahora, ¿eh? No me malinterpretes, y no pienso que lo vayamos a estar pronto, pero podemos ver que cuando estamos así, pues puede haber ese tipo de cosas. Me maravilla de ver cómo Dios es preciso y nos avisa, nos dice: mira, tu jornal va a permitirte comprar 1 kilo de trigo. ¿Cuánto tiempo se vive con 1 kilo de trigo? Pues a lo mejor no lo sé, depende de la familia, ¿no? Depende de cuántas personas hay en la familia. Va a ser, sin embargo, un tiempo muy tenso. Si ahora tenemos problemas con la economía, pues sepamos que vienen cosas más difíciles aún. Así que, queridos hermanos, tenemos que siempre acordarnos que si la cabeza del cuerpo abre el sello, el cuerpo también va a estar bien protegido y bien suministrado. Confiemos en el Señor. Dios enviaba cuervos para nutrir a Elías, pero también es muy posible que no tengamos que saltar alguna que otra comida. Que no hay ningún mal en esto, ¿no? Sería un ayuno forzado, pero ayunar no es malo, ayunar es bueno. Así que estamos por el tercer sello. ¿Cuántos sellos hemos dicho que hay?
7. 7. Pues vamos por el tercero. Ahora vamos por el cuarto. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades, que es el lugar donde están las almas de los muertos sin Cristo, le seguía. La muerte y el depósito, el lugar de las almas que le seguían, ¿no? De las almas que mueren sin Cristo. Porque si uno muriese de hambre o muriese de cualquier de estas cosas, pues mira, liberación es, si fuese el caso. Y entonces el cristiano va directamente a la presencia del Señor. Y entonces a este caballo que se llama muerte, el caballo de la muerte, ¿vale? El ángel de la muerte, y le sigue el infierno, porque ese lugar de las almas perdidas sin Dios antes del juicio final ya están en un lugar de tormento. Lo puedes leer en Lucas 16 con la historia de Lázaro y del hombre rico, donde fue llevado el hombre rico y cómo sufrió, ¿vale? No porque era rico, pero porque se despreocupaba de Dios. Su pecado no era ser rico, su pecado era ser incrédulo y no seguir los caminos del Señor. Entonces, ¿qué nos dice eso? Le fue dada potestad. Una vez más encontramos este verbo muy importante. Le fue dado. Le fue dado. Todo está permitido. Y tú y yo somos privilegiados de estar en el pacto de la sangre que cubre nuestras vidas. ¿Te acuerdas cómo el ángel destructor fue enviado a matar a los primogénitos de Egipto? ¿Y dónde estaban los creyentes? En su casa, bajo la sangre del Señor. Y el ángel destructor no les tocó a ninguno de ellos. Había una condición, la levadura, cuidado, dentro de casa, dentro del corazón, nada de levadura, porque entonces ya vuelves a poner tu vida en riesgo. Ayúdenos el Señor. Le fue dado, mi querido hermano, el Apocalipsis está repleto de este contexto. Cuando el diablo tiene permiso de hacer algo, le es dado potestad. Le es dado una corona. Le es permitido tomar control del mundo, pero le da un tiempo de caducidad. Le es dicho que tiene autoridad durante 42 meses, durante 1260 días o 3 años y medio, que es lo mismo. Y después, la fecha de caducidad escrita por Dios en su frente se ejecutará. Así que tú y yo tenemos que saber todo esto. Puede ser, y sabemos por las Escrituras, que muchos cristianos moriremos de la mano del anticristo. ¿Vale? Está escrito. Una vez más, es una victoria, es una liberación. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Los que llegarán primero a la resurrección no son los que aguantaron o pudieron escapar hasta el final. Hicieron parte del arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que ni tú ni yo podemos decidir en qué grupo estaremos, pero nos dice la palabra. Nos dice la palabra en Tesalonicenses 4, y los que quedaron, ¿vale?, serán arrebatados. Lo repite 2 veces, los que quedaron. ¿Por qué? Pues porque los otros pasajes de la Escritura nos dice que muchos cristianos, eso lo vamos a ver en el 5º sello. Perdona, no me quiero adelantar. El caballo amarillo, entonces, le es dado ¿qué? Potestad. ¿Sobre qué? La 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la
tierra. Mateo dice, habrá pestes, habrá terremoto. Será el principio de los dolores. Habrá mucho alboroto, nos dice Marco. Habrá terremotos. Nos dice Lucas, habrá pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. Y nos dice que ese ángel de la muerte le es dado potestad para matar una cuarta parte de la tierra. ¿Cuánto es? Pues hoy hay 7,7 billones de personas en la tierra. Una cuarta parte es más de 1,9. Casi 2.000 millones de personas que morirán. Estamos muy consternados por las muertes que España está sufriendo hoy mismo. 500 personas, creo, o 400. Y la semana pasada y todos los días, y la suma. Consternado de pensar a personas que entran, en su mayoría probablemente, en el infierno sin haber escuchado el Evangelio. Pero este día, los juicios de Dios, con el cuarto sello y salga la muerte, recuperará con la suma del segundo sello de las guerras, el tercer sello de las hambrunas y el cuarto sello de la muerte por pestes, por terremotos, por las cosas que describe, van a morir casi, dependerá cuál es la población del mundo en este momento. Ahora mismo es de 7,7 billones, entonces hoy, si fuese el caso, serían casi 2.000 millones de personas que morirán. Y probablemente estas personas mueran sin Cristo. Tú ves, tenemos mucho trabajo que hacer y gastar nuestra vida para que personas oigan el mensaje de su salvación. Esos son los 4 primeros sellos. Y la suma de estos 2.000 millones se consigue con lo que hemos dicho. La suma de las guerras, lo dice ahí, ¿no? Dice, sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, que fue el segundo sello, que se abrió, con hambre, que fue el tercer sello, con la mortandad, que es el cuarto sello. Así que estos son los eventos del fin, una vez que Cristo haya abierto el primer sello. Una vez más, decimos lo que dijimos hace 2 semanas, que nadie me venga hablando de la cuarta trompeta que está sonando estos días por la noche, o de las trompetas de Dios, estando estas 7 trompetas. Todavía estamos solamente en el cuarto sello, han muerto una cuarta parte de la tierra, y eso todavía tus ojos y mis ojos no lo han visto. Ocurrirá. Sepámoslo. El mapa de la carretera por el cual tenemos que transitar está claramente puesto en las Escrituras. ¿Cuánto tiempo vamos predicando? 40 minutos. Bien, pues seguimos un poquito más con los sellos. Viene ahora el quinto sello. Este sí nos toca de cerca. Cuando abrió el quinto sello. ¡Wow! ¿Quién abrió el quinto sello? El Cordero. Vi debajo del altar, en el cielo, las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ves cómo las almas están en el cielo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este quinto sello, hasta aquí, ocurre en el cielo. Lo abre en el cielo, y las almas que están
debajo del altar, estas almas que han muerto por el Señor, estos que fueron matados en el Coliseo de Roma, o los que hoy están muriendo por la mano de ISIS, o por otros que mueren por ser cristianos, van a estar clamando al Señor y le van a decir: tú eres santo, tú eres verdadero, Señor, pero ¿hasta cuándo vas a aguantar este sinsentido de cosas en la tierra? ¿Hasta cuándo vas a aguantar la cantidad de pecado que hay sobre el peso del pecado sobre la tierra? ¿Y hasta cuándo no vas a vengar? Porque nos mataron, somos inocentes. ¿Y hasta cuándo? Versículo 11. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, eso es lo que se le van a decir cuando se abra el quinto sello, que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se está diciendo, hay que esperar un poco más, porque todavía, a nivel del quinto sello, todavía por delante, hay más consiervos y hay más hermanos que también han de morir como ustedes han muerto. El número de los muertos por la persecución todavía no es completado. No sé qué predicador predica esto. Segurísimo no es para hacer muchos adeptos y muchos clientes de la iglesia. No. Pero está en la Biblia y hoy nos es conseguido abrir estas páginas para leerlas. Mira lo que dijo Jesús a continuación, dijo, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quieres seguir siendo cristiano? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y muchos van a decir, yo no quiero pagar este sueño cristiano con el precio de mi vida. Lo puedes leer en Marcos 13, lo puedes leer en Lucas 21 y ves cómo tenemos la armonía con este quinto sello, que es la persecución. Tú habrás escuchado en alguna predicación que cuando el César de Roma prendió fuego a la ciudad, acusó que fueron los cristianos de las catacumbas que prendieron fuego a la ciudad. Y se levantó mayor persecución contra los cristianos. Los llevaban al Coliseo, hacían juegos con ellos, los ponían, sacaban los leones, y los cristianos morían ahí alabando a Dios con la sonrisa en sus caras, porque habían sido acusados, jugados, entretenidos. César pudo divergir la concentración y que nadie haga preguntas acerca de, mira, ellos son los culpables. No hace más que 80 años, 70, 80 años, que el pueblo judío también fue acusado por el nazismo de ser los culpables de los males de la sociedad. Fueron perseguidos, como tú sabes, ¿no? Matados en los centros de concentración, campos de concentración. El versículo 21 vamos a leer un poquito más, en Mateo 24, versículo 15, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
profeta Daniel habla de la abominación de la desolación cuando se interrumpe el sacrificio y se declara Dios en el templo. Entonces los que estén en Judea huyan, los que estén en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, orad para que vuestra huida no sea de invierno, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo más por causa de los escogidos. Entonces, los escogidos están allí, no han desaparecido por una venida oculta del Señor. Aquellos días serán acortados. Así que este quinto sello nos marca de alguna manera la persecución, las cúspides de la persecución. Y está reflejada y descrita en las Escrituras con esas escenas de nuestros hermanos que ya murieron por su Señor, que ya dieron su vida, o sea por leones, o sea por tantos abusos, o sea por tanta espada, o sea lo que sea. Muchos hermanos están hoy bajo el altar y están esperando el tiempo que Dios venga y ponga justicia en la tierra. Ese día vendrá. Pero cuando se abrió el quinto sello, se les dijo que no era el tiempo todavía, porque el número de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos, por el testimonio que tienen del Señor, aún no está completado. Eso es solamente un pasaje. Hay otros pasajes por la Escritura que dice que le es concedido al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Concedido hacer guerra y vencerlos. Hay falsos predicadores que dicen: Dios no va a permitir que su novia sufra. Dios no va a permitir y no va a entregar en mano del anticristo a su novia con la cual se quiere casar para que sufra. Yo denuncio tales enseñanzas. Ya han muerto muchos cristianos, muchos que amaron al Señor, muchos que pagaron con su vida el precio de su fe. ¿Qué diremos de los primeros apóstoles que fueron crucificados al revés? ¿Qué dirán de la manera que Juan fue exiliado y también perseguido por su fe? Y todos, desde el principio, ha habido, desde siempre, cristianos han sufrido. Desde siempre Cristo ha permitido que su novia sufra como mayor señal de su amor por Él. La mente humana no regenerada no entiende que dar tu vida por tu esposo, tu Salvador, es la mayor expresión de amor. No lo entienden y apelan a los sentimientos más bajos de los que tienen concupiscencias y se amontonan predicadores que les prediquen lo que quieren oír. Pero les será dado al anticristo permiso de hacer guerra contra los santos y de vencerlos. Sepa esto, mi hermano, si no se te va a hacer un tropiezo. Entonces, si te vas a encontrar con el anticristo y primero no vas a reconocerlo porque piensas o pensarás, como algunos han enseñado, que yo no tengo que estar aquí juntamente con el anticristo porque Cristo tiene que venir a llevarme antes que aparezca el anticristo. Entonces, por ahí hay un tropiezo, y otro tropiezo es cuando uno tenga que morir, si fuese el caso y si somos llamados a ello. Algunos son llamados a morir por el Señor y otros no. Lo dice la palabra. Los que fueron matados y después los que quedaron serán arrebatados. Dios tiene todo planificado ya y todo visto ya. No temamos, no os turbéis, hemos leído.
no os turbe vuestro corazón. Os he dicho estas cosas antes que vengan. Amén. Hoy es el espíritu de profecía que está hablando para abrirnos las escrituras. Muy bien, pues vamos a cerrar. Cerrar el sello no, pero vamos a pasar al siguiente sello. El sexto sello. Estamos en Apocalipsis. No entiendo. Lleva 55 minutos. Gracias. Terminaremos, ¿no?, con los sellos hoy, o no sé, con el sexto sello terminaremos y seguiremos con el séptimo sello y las trompetas. Y Dios ha visto a bien que estemos encerrados en nuestras casas un tiempo más. Y el Señor me habló al principio de esto con un versículo que está en 1 Timoteo 4:14 que dice: entre tanto que vengo, entre tanto, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Así que, entre tanto, nos dedicamos a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Muy bien, entre tanto. 6:12, el sexto sello. Sexto sello, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, una tela muy negra. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Qué nos dice Mateo y Marco y Lucas? En la armonía. 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que es lo que hay en el quinto sello, el sol se oscurecerá. Inmediatamente. La luna no dará su resplandor. En Apocalipsis dice rojiza, es que la luz no va a brillar, y entonces sale así. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que vemos que el Apocalipsis habla del sol, de la luna y de las estrellas. El sol se oscurece, la luna no da luz de resplandor o sale rojiza, y las estrellas del cielo caen sobre la tierra. El Marco dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Y en Lucas dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Wow. Pues si tú y yo estemos todavía vivos en este tiempo, pues también veremos estas cosas. Hace muchos años que la NASA está escudriñando el cielo y viendo cada vez que pudiera haber un cometa, un astro o algo que pudiera chocar contra la Tierra. De vez en cuando escuchamos las noticias de ello, y ese día pues nos dice que van a ser varias que caerán
del cielo. Eso hace una destrucción tremenda. Tremenda, tremenda. Y probablemente por eso se oscurezca el sol, ¿no? Y con tanto humo que va a haber en la atmósfera, pues el sol se va a ver negro y la luna menos todavía. Muy bien, pues esto es el sexto sello. Y como dije, vamos a dejarlo aquí. Me gusta llamar este sexto sello colocando el escenario para el retorno de Cristo. Tú sabes que antes de una pieza de teatro, antes que se abra el telón, ¿vale?, se suele apagar las luces. Y después está alguien con el bastón, tres veces, ¿no? Y así, entonces, toda la tierra, imagínate, a oscuras, ¿vale? Y todo eso son tiempos, todavía habrá cristianos en la tierra en este momento, tendrán que seguir predicando. Y si te matan, gloria a Dios. Pero si puedes salvar alma, gloria a Dios. Algunos te escucharán, por eso Dios nos va a dejar hasta el final, porque algunos escucharán. Aleluya. El tiempo de la gracia seguirá abierto, el tiempo del perdón de Dios seguirá abierto, aunque vengan los juicios sobre los que no quieren y no han querido, todavía habrán algunos que querrán volverse. A lo mejor lo que el Evangelio habla, el de la 11ª hora, el del último momento. Dios concederá a otras personas que se puedan arrepentir y conocer. Así que, mi amado hermano, hemos pasado un grato tiempo juntos, bendecido tiempo, un tiempo revelador. No te aterres por lo que has escuchado, deja que el Espíritu Santo, que es dulce, que es afable, que es amoroso, hable a tu corazón y te permita aprender estas cosas. Todavía no estamos ahí, pero no miremos a los bombos y platillos de este mundo, no miremos a las distracciones que este mundo nos da, porque si no, este día vendrá sobre nosotros y estaremos a ciegas, estaremos sin preparar. No queremos ser como estas 5 vírgenes insensatas, que no se prepararon, que no tenían aceite en su lámpara. No queremos ser así. Aleluya. Terminemos en oración. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esa hoja de ruta, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos marca, que nos aclara, que nos pone luz delante de nuestro camino. Señor, gracias por haber podido entregar esto a tu iglesia. Gracias de que está grabado. Gracias, Señor, que se podrá volver a escuchar. Padre, alabado sea tu nombre. Queremos, oh Dios, te pedimos que nos sigas preparando incluso en estos tiempos, que aprovechemos estos tiempos de estar en casa. Entre tanto no podemos salir, pues dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Y Señor, Padre, gracias por hablarnos. Bendigo a tu pueblo, Señor, a todos los que te aman, a todos los que te reconocen como su Señor. Los bendigo, Señor, con mucho cariño y con mucho clamor en mi corazón, Señor, para que cada uno esté fortalecido y se afiance en ti, Señor, que durante este tiempo críen raíces en sus vidas. Padre, gracias, Señor. Tú has dicho, entra en tu aposento, entra y cerrada la puerta detrás de ti. Tu Padre que te ve en secreto, cuando salgas, te recompensará en público. Que Dios te bendiga. El Señor te ama y yo también. Amén.